Hola, hola chicos de sexto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es para mí un gusto, un placer saludarles por este medio y hacer esta clase de esta manera un poco más interactiva, donde vamos a hablar sobre qué es la materia. Antes de entrar en eso, quiero saludar a tu papá, a tu mamá, desear que estén muy bien por casa y bueno, desde acá, desde casa, los profesores de Científicos del Norte seguimos trabajando para llevarte educación desde casa. Chiquillos, vamos a abordar este tema hoy de química que se titula ¿Qué es la materia? Quizá ya lo hablamos un poco cuando estábamos en quinto grado, pero bueno, vamos a seguir abordándolo con la materia y con sus propiedades. Recordemos que la materia tiene propiedades generales y propiedades particulares, pero de eso hablaremos en esta clase. Vamos a continuar, chicos. ¿Qué es la materia? Por aquí tenemos un concepto de qué es la materia. Es sencillo, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa y tiene peso. ¿Ok? Acá nos dan unos datos adicionales que se pueden medir en kilogramos, en gramos. ¿Ok? Entonces ya tenemos un concepto de la materia. ¿Y por qué hablamos de la materia en química? Porque la materia lo estudia, la materia es el objeto de estudio de la química. Porque si definimos química, sabemos que la química es la ciencia que estudia la materia. Seguimos avanzando, chiquillos de sexto. Ahora, cuando pensamos en materia, antes de entrar a esta parte, ¿en qué pensamos? Vamos a ver, pensamos en cualquier cosa que nos rodea, como un vaso de agua, como el aire, materia eres tú, materia soy yo, materia es un dado, un globo, un cubo, en general. Todo lo que podemos observar es materia, o por lo menos lo que captan nuestros sentidos, porque nuestros sentidos captan la materia, lo que podemos palpar, lo que podemos sentir, oler, es parte de la materia. Y esa materia está formada por pequeñas, muy pequeñas estructuras a las que llamamos átomos, y además esos átomos están formados por esto que vemos acá. Tenemos electrones, neutrones, protones, ¿ok? Y ellos a su vez están formados, déjenme indicarles un momento por acá, están formados por estos quarks, que son estos paquetes de energía mucho más pequeños, o por estos gluones. Entonces, estos que están acá, que estoy encerrando, van a formar los electrones, los protones y los neutrones. Y a su vez los electrones, protones y neutrones forman los átomos. Sencillo, ¿verdad? Entonces, sigamos avanzando. Ahora, ¿cómo podemos conseguir la materia? La materia puede ser condensada, como lo vemos acá en esta parte, la materia puede ser condensada, materia condensada, o podemos tener materia dispersada o dispersa. Entonces, chiquillos, en cuanto a la materia condensada, lo hablábamos el año pasado, la materia condensada posee masa y volumen, como por ejemplo tu lápiz, tu borrador, una naranja, es materia condensada. Ahora, la materia dispersada o dispersa son formas de energía, como el calor, los rayos X, la luz, eh, etcétera, chicos. Entonces, eso es materia dispersada, lo hablábamos el año pasado. Entonces, diferencia materia condensada, materia dispersada. Por ejemplo, si te digo ondas de radio, materia dispersada. Muy bien, chiquillos, vamos a avanzar por esta parte. Y las propiedades de la materia, como les decía, hay propiedades generales y propiedades particulares de la materia. Propiedades generales de la materia que se aplican a toda la materia, ¿ok? Como por ejemplo masa, peso, por eso podemos hablar de 1 kilogramo de plomo y hablamos de 1 kilogramo de algodón, por ejemplo, pero sigue siendo 1 kilogramo para ambos. Bien, hablamos en las generales también tenemos peso, vean la columna de la izquierda, volumen, densidad, porosidad, inercia, impenetrabilidad y divisibilidad. Ahora, en su sección de la derecha tenemos las propiedades particulares de la materia. Elasticidad. ¿Y por qué se llaman particulares? ¿Por qué? Porque son diferentes para cada sustancia. No es igual la elasticidad de un tipo de materia que de otro. Por ejemplo, si tú tomas una liga, no es igual su elasticidad a que agarres, no sé, a que agarres el plato de la cocina. No tiene la misma elasticidad. O que tomes una lámina de aluminio, no tiene la misma elasticidad a que tomes el slime con el que juegas a veces.
Entonces, chiquillos, sigamos avanzando. Ya sabemos, propiedades generales y particulares. No hay dudas hasta allí, ¿verdad? Muy bien, continuamos. De esas propiedades generales y particulares vamos a hablar de algunas nada más para que no se nos haga muy largo. Propiedades generales de la materia. Como ya hablamos, la presenta cualquier materia o sustancia. Empecemos con la primera, masa. Y cuando hablamos de masa, pues pensamos en el kilo, ¿verdad? En el kilogramo, en los gramos. Entonces, la masa es la cantidad de materia que está contenida en un cuerpo y de manera muy acertada la podemos medir en la unidad internacional que es el gramo. Y bueno, si tenemos 1000 gramos, pues está el kilogramo. Entonces ya entendemos masa como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Avanzamos, chiquillo. Ahora, volumen. Volumen es el espacio o lugar que ocupa un cuerpo. Entonces, cuando pienses en volumen, piensa en litros. Si te dicen, bueno, tienes 1 litro de refresco, 1 litro de gaseosa, esa unidad de litro te habla de volumen. Por ejemplo, cuando te dice el médico, debes tomarte 5 centímetros cúbicos o 5 cc de medicina. Ah, bueno, chévere. Entonces, se está refiriendo a volumen. Entonces, por ahora, quiero que sepan que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un bebé ocupando un determinado espacio y un automóvil ocupando un espacio, ¿quién ocupa más espacio? El automóvil, ¿verdad? Entonces, el automóvil tiene más volumen que el bebé. Por ejemplo, si tenemos una hormiga y un elefante, ¿quién ocupa más volumen? El elefante. Muy bien, entonces el que ocupe más espacio tiene más volumen, el que ocupe menos espacio tiene menos volumen. Muy bien, chicos, comprendido el concepto de volumen, ¿verdad? Avanzamos. Elasticidad. Y es muy sencillo. Bueno, la elasticidad, estira una liga y luego suéltala. Es la propiedad que tienen los materiales para volver al estado original después de haberse deformado. Por ejemplo, si tienes limpiatipo ahí en tu casa, también lo puedes estirar y luego, si vuelve a su estado original por él mismo, es bastante elástico, pero no precisamente porque se pueda estirar es elástico. Tiene que regresar a su estado original como un resorte. Un resorte es bastante elástico porque regresa a su estado original después de haber sido deformado. Muy bien, avanzamos, chicos. La densidad. Hablar de densidad tal vez es un poco complicado para ti, pero más o menos para que tengas una idea, imagina un recipiente con lodo, con barro, ¿ok? E imagina otro recipiente con agua. Si intentas vaciar los dos recipientes, ¿quién se va a vaciar primero? El del agua, ¿verdad? Se vacía el del agua porque el barro o el lodo tiene más densidad que el agua, es más denso que el agua. Por ejemplo, si has preparado chicha morada, por ejemplo, y has preparado avena, ¿cuál de los dos se ve más espeso, por decirlo de alguna manera? La avena, ¿verdad? Entonces, la avena es más densa que la chicha morada o tiene más densidad que la chicha morada. Para que tengas una idea de densidad, esos serían los ejemplos. Pero exactamente la densidad es la relación entre la masa y el volumen. ¿Ok? Relación entre la masa y el volumen. ¿Queda claro la densidad? Muy bien, chiquillos. Ahora, propiedades específicas de la materia, que no es igual para una o para otra. Vamos a comenzar con la dureza para dar un claro ejemplo de qué tan duros son los materiales. Por ejemplo, si tengo una lámina de oro y un diamante, ¿quién es más duro? Es más duro el diamante. ¿Por qué es más duro el diamante? Porque otro material no lo puede rayar tan fácilmente. Entonces, la resistencia de los materiales a ser rayados es lo que se le llama como dureza. Y por eso los diamantes son tan valiosos, porque son muy duros. No pueden ser rayados por otro material excepto por un diamante. El oro, por ejemplo, es valioso, pero no tan valioso como los diamantes preciosos, porque el diamante es mucho más duro que el oro. Entonces la propiedad que tienen los materiales es hacer rayados. Muy bien con la dureza.
continuamos aquí. Maleabilidad. Fácil. Formar láminas. Si un material forma láminas, es maleable. Como por ejemplo el aluminio. Una lámina de aluminio que está formada únicamente por átomos de aluminio es bastante maleable o tiene bastante maleabilidad. Entonces, propiedad de formar láminas. Muy bien, chicos. Continuamos. Ductibilidad. Si la maleabilidad era formar láminas, la ductibilidad es formar hilos o alambres, como por ejemplo el cobre. Los cables por los cuales se transmite la electricidad en tu casa, si tú miras uno de esos cables, tienes un pedazo de cable por allí de esos, pídele a papá o mamá y mira de qué están formados. Están formados de alambre de cobre. Entonces, ese cobre forma hilos o alambre porque es bastante dúctil o tiene una gran ductibilidad, y todos los materiales que puedan formar ese tipo de alambre son dúctiles, bastante dúctiles o tienen ductibilidad. A ver, continuamos. Tenacidad, ok, es la propiedad de los cuerpos a resistir ser deformados cuando se les golpea. Por ejemplo, si tienes plastilina, la plastilina tiene una muy baja tenacidad porque se va a deformar fácilmente. Pero una lámina de hierro, intentas deformarla y va a ser difícil. Entonces es bastante tenaz y tiene una gran tenacidad. Entonces, entre la lámina de hierro y la plastilina, ¿quién tiene más tenacidad? Por supuesto, el hierro, porque resiste más a ser deformado. Chiquillos, les hablé de esas propiedades generales y particulares para no extenderme mucho. Esas son las que trabajaremos o las que debes apuntar por allí en algún esquema de manera organizada en tu cuaderno, como te lo dejé en la sección de contenido, para que hayas comprendido esta clase. Ahora, ya para concluir, tenemos algunas preguntas y respuestas acá sobre el coronavirus, como por ejemplo, ¿cómo se contagia? Bueno, ya todos sabemos cómo se contagia, por la emisión de esas pequeñas gotitas que liberamos con nuestra saliva o al respirar. Allí pueden ir los virus y podemos contagiar a otra persona. Pero ahí va la segunda pregunta que tenemos acá. ¿Usar tapabocas me protege por completo del COVID? No me protege por completo, pero es importante usarlo porque disminuye la probabilidad de contagio o de contagiar a otras personas. ¿Solo los adultos mayores se pueden enfermar? No, cualquiera se puede enfermar, cualquiera puede tener la enfermedad del COVID. Entonces, vamos a cuidarnos, chicos. Los adultos mayores son más vulnerables, sobre todo si tienen alguna enfermedad de base, pero cualquiera se puede enfermar por este virus. ¿Existe una cura? No existe cura en general. Para las enfermedades virales no hay cura. Lo que hay son vacunas, pero para el COVID la vacuna todavía está en una fase 2 y eso puede llevar un tiempito más. Entonces, esperemos que pronto consigan la vacuna para este virus que nos está atacando y que no nos permite ir a la escuela y jugar con nuestros compañeros allá en el recreo, salir a jugar en las tardes con los vecinos. Entonces, pronto saldremos de esto, tranquilos, chicos. ¿Qué tan mortal es el COVID? Pues la tasa de mortalidad es muy baja, sin embargo, hay una gran probabilidad de contagio, entonces hay que cuidarse mucho. Chicos, no me extiendo más porque llevamos ya casi 14 minutos, vamos a concluir esta clase con esta frase de Albert Einstein. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Entonces, chicos, concluimos aquí esta clase. Es un gusto para mí haberles saludado. Gracias, papito, gracias, mamita, por permitirnos desde Científico del Norte llevar educación desde casa. Chao, se despide su profesor John Monsalve. Cuídense mucho.